Vamos a ver lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Vamos a irnos a la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en San Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Bueno, estamos abiertos a nuestra Biblia. Decimos que vamos a ver en San Juan capítulo 6, versículo 27. Una palabra muy conocida, libro de Juan, Santo es el Señor. Cuando el pueblo del Señor lo tenga, me diga un fuerte amén. Amén, santo es el Señor. Vamos a leer lectura. ¿Me avisa, hermano? Vamos a leer lectura en esta preciosa y bella tarde. San Juan capítulo 6, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Dice: trabajad, coma, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, Señor Dios Padre, glorioso eres tú, mi Rey Jesucristo, Padre mío, Dios mío, Señor. Solamente nos rendimos a ti, Papito lindo, mi Dios amado, Señor. Mi Dios amado, le agradecerte nuevamente por traernos de vuelta aquí a tu casa, Señor, a seguir adorándote, a seguir exaltándote, a alabar tu nombre, Padre mío, Dios mío, Señor. Gracias, mi Dios eterno, Papito lindo, mi Dios amado, Señor, que tú haces grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Mira, Padre, mi Dios todopoderoso, Señor, ahí se esté orando, mi Dios, lo que se va a hablar en esta tarde, Señor mío, Padre. Todo lo que va a estar ahí, Señor, hablando cada palabra, Señor, sea usted dándonos a entender, Señor, abrir nuestros oídos espirituales, Señor, lo que tú vas a querernos a tratar de decirnos a través de tu palabra, Señor. Ahí, Señor mío, Padre, sea usted orando en nuestros corazones, Papito lindo, mío, amado Padre, para comprender lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Te pido que me des ciencia y sabiduría y conocimiento a través de tu palabra, Señor mío, Padre, porque de ti viene la sabiduría, Todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuánto le damos una ofrenda de aplauso, mi querido hermano? Le damos alaben, hermano. Se ha dicho nuevamente de estar aquí en este lugar, porque el Señor nos ha permitido traernos de nuevo. Gloria a Dios. Bueno, como le decía, antes de comenzar este mensaje, Santo es el Señor, venía yo en el camino así, meditando y estudiando esta palabra, Señor. Cuando uno le pone más interés a las cosas del Señor, Dios te hace ver, notar lo que tú vas a hablar, porque créame que venía así meditando, estudiando la palabra, y el Señor me seguía dando un texto para profundizar más lo que va a decirnos el Señor en esta tarde. Venía un varón también que venía hablando, mira, que él decía, era un simple caramelero, y él decía que él no se acostumbra, dice que
de hablar de Dios, pero esta ocasión fue la oportunidad de hablar de Dios. Mire, Dios no hace excepción de personas. Dios puede tomar a cualquiera. Y gloria a Dios por ese varón que estaba ahí hablando de Dios, santo el Señor. ¿Cómo es Dios? Por eso en estos tiempos, mi querido hermano, en la iglesia del Señor, hay que percibirnos lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso, santo el Señor, este mensaje que me dio hace la semana pasada, porque uno ya sabe, siente cuando va a llegar el momento que va usted a predicar la palabra. No sé, a mí me da el santo, el Señor me da esto, yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué llevaré para poder predicar a tu iglesia? Porque tú conoces la necesidad, tú conoces tu pueblo. Y el Señor me hacía ver este versículo, San Juan capítulo 6, versículo 27. Nuevamente vamos a leer lectura y nuevamente vamos a leer otra traducción, lo que el Señor quiere decir para saber profundizar lo que Dios nos dice. Santo el Señor. Como le dije, San Juan 6, 27 dice, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Otra versión dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba. La comida que usted y yo comemos literalmente día a día, que se acaba, dice, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Eso es la comida que yo, sea Dios y el Hijo del Hombre, le daré. Y yo nuevamente, el gran yo soy Dios, mi Padre, les dice, le he mostrado que yo traigo agua. Sí, mi querido hermano, vamos a tener una pequeña introducción, lo que nos dice su palabra desde el inicio del texto de San Juan, versículo de San Juan en 1 en adelante. Santo es el Señor. Lo que Jesús lo quería decir también nos confronta aún a los santos de esta tierra, para todos de la palabra, mi querido hermano, a los amigos oyentes que nos están viendo por las redes. Santo es el Señor. Dice que entre los milagros, dice, de Jesús, que trajeron gran atención, que fue el alimento, dice, a 5,000 personas, 5,000 gente, dice, solamente con 5 panes y 2 peces. Eso vemos aquí en el versículo 13 que nos dice, santo es el Señor, recogiendo pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Como miren, no, solamente con 5 panes y 2 pececillos Dios hizo un milagro grande para esa gente que estaba necesitado. Santo es el Señor, bendito sea su nombre. Eso es lo que hizo el milagro que Jesús, al ver la multitud que estaban ahí hacia alrededor de él, dice que muchos llegaron a creer en él, dice, como el profeta por venir. Así lo dice en San Juan versículo 14, dice, y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir en el mundo. ¿Y cuál profeta era Cristo Jesús? Que ellos vieron el milagro que Jesús hacía. Esa señal que Jesús les decía. ¿Por qué hacía estas señales? Santo del Señor. Porque era un propósito. Santo del Señor. Porque en Él, para que crean en Él, que era el Hijo de Dios, aún lo dice en San Juan capítulo 3, versículo 2, lo que dice Nicodemo cuando le fue a visitar al Maestro en la noche, le dijo así, este vino de Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios,
como maestro, porque nadie puede hacer esta señal, dice, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos que era Dios mismo en la vida de Jesús. Así, mi querido hermano, santo del Señor. Por eso él era el profeta. Aún lo dicen en Deuteronomio capítulo 18, 15. Miren lo que nos dice. Profeta, dice, de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará, dice Jehová tu Dios, a él oiréis. Así como también a Moisés lo cogió como un profeta, santo el Señor, para que hablara y testificare de lo que Dios le decía, santo el Señor. Así mismo, bendito sea su nombre. Entonces muchos llegaron a creer en él como el profeta por venir. ¿Cuál profeta? Cristo Jesús. Algunos aprendices, dice, algunos querían, dice, tomarlos por la fuerza y hacerle rey. Eso lo vemos en San Juan capítulo 6, versículo 15, dice, pero entendiendo que Jesús iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué? Porque él los conocía como eran. Jesús los conocía sus corazones. Ellos querían apoderarse, cogerlo de la fuerza para hacerle rey a su fuerza, a su manera. Para que le ayude con los romanos, santos del Señor. Ellos no querían apoderarse. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que él se fue. Y dice que la gente le buscaba, siguiéndolo, dice. Eso vemos en San Juan 6:22. Dice que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar y vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús había entrado en ellos, sus discípulos, sino que estos no se habían ido solos, dice. Pero otras barcas habían arribado en Tiberia junto al lugar donde habían, dice, comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio esto, la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscándole a Jesús. ¿Por qué ellos le buscaban? Aquí vemos la respuesta, mi queridos hermanos. Dice en el 25 y el 26, dice, hallándole a otro lado del mar, y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por haber visto las señales, sino, dice, sino por el que comiste el pan y lo saciaste. A eso lo que buscaban esta gente, estas personas, solamente por los milagros que Jesús le hacía, solamente vámonos de Jesús, allá está el pan, le decía a la gente, a las personas, que allá hay milagros, hay enfermos, vamos que Él nos cure, santo del Señor. Solo para eso, para cubrir sus necesidades que ellos tenían, santo, mis queridos hermanos. Por eso mucha gente le seguía, pero Dios le confrontó, Dios le dio un sermón a través de su palabra. ¿Cuál sermón? Dios. Y vemos muchas iglesias, en general muchas iglesias, muchos hermanos. ¿Cómo podemos saber o admitir si siguen a Cristo o si son discípulos de Jesucristo? Usted ve tantas iglesias, mis queridos hermanos, ven las iglesias llenas, si que son realmente discípulos de Jesucristo. Y así vemos en estos tiempos, bendito sea su nombre. Por eso Dios le confronta, Dios le da este sermón. Cuando Dios le empieza a hablar a la palabra, se fueron, dice, se alejaron. Por eso dice en el 27, dice, trabajad, dice,
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. ¿No? Entonces aquí le está diciendo que supuestamente ellos decían que la salvación se puede trabajar, dice. Tú puedes ganarte la salvación esforzándote a trabajar. Pero no era así. No era así. Por eso dice, mira que la salvación, dice, no puede ganarse trabajando con las fuerzas. Porque dice que hay que trabajar, dice, y no puede hacer, dice, no pueden hacer, dice, acceder hacia la vida eterna. Entonces, eso ellos pensaban, ¿qué es lo que quiere tratar de decirnos el Señor? Que desgastáis, que los buscáis, dice. Que obren lo que dice en su palabra. Pero ellos no entendían, no comprendían lo que Jesús les decía. Santo el Señor. Por eso, el tema de esta tarde que el Señor me ha permitido, vamos a estar hablando sobre, dice, insistió Jesús y advertirles sobre la comida, que lo que trabajaban. Y las palabras que Jesús revelaba eran dos tipos de comida. ¿Cuál de esos tipos de comida que era? Dice, primero, una comida que perece. Segundo, una comida que perdura. Esa lo vamos a ver con la ayuda del Señor de los dos tipos de comida. Dice, santo el Señor, como buscamos aplicarla, la amonestación de Jesús a nuestras propias vidas. Primer punto, la comida que perece. ¿Qué comida es esta? Literalmente, usted y yo, mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos que alimentarnos. Tenemos que comer, porque si no vamos a comer, no vamos a morir. No, terrenalmente, santo el Señor. No. Por eso también, ¿qué quiere decir perecer? Acabar o fenecer, padecer un daño grave o ruina de un material o espiritual. Entonces todo lo que uno empieza, si te gustó aquel plato favorito que te encanta, sea arroz con pollo, se va a acabar. No, se termina la comida. No. ¿Qué está diciendo? Por eso dice, perece rápidamente e incluso con el beneficio de las conservantes, dice. Algo que tú tienes en un recipiente guardado, una comida, qué sé yo, una fruta guardada. No, eso quiere decir conservantes, santo el Señor, conservada para que no se dañe, ¿no? Santo el Señor, y poderlo comer al día siguiente. Pero, ¿qué dice? Que se acaba, ¿no? Santo el Señor. Por eso también padecer un daño, un peligro. Mira, ¿sabes qué me pasó este accidente? Casi pierdo la vida. Es un daño, ¿no? ¿Por qué? Porque casi te pasa algo, casi te mueres. También, santo el Señor, haberlo tenido todo y ahora lo perdiste todo porque se te vino la ruina. Tuviste lo que más deseaste en este mundo, cosas materiales, pero al final se acaba, te vino la ruina. ¿No? Eso es perecer, acabarse, santo del Señor, bendito sea su nombre. Ese que muchas veces es la comida que ellos que querían. Por esto estos hombres solamente buscaban solamente sus necesidades. Ellos querían, nada más. Pero no querían obedecer lo que Dios les decía. Por eso que trabajar por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esta comida que debe permanecer, la comida de nuestro Dios.
También vemos también aquí figurativamente el que sirve de representación de una cosa. Hay otros alimentos que de pronto perecen también. Ahí vemos 4 puntos, dice, el alimento de la sabiduría humana. ¿No? El hombre, bendito sea su nombre, mi querido hermano, piensa que se lo sabe todo. No. Mira que yo soy más inteligente que tú, yo tengo más sabiduría que tú. La sabiduría humana, mis queridos hermanos. También el alimento de la locura. ¿No? ¿Qué locura? Es una perdición a ellos que sufren de pérdida de memoria, de trastornos mentales. ¿No? Usted ve a aquellas personas cuando tienen este problema de locura de sus mentes, que se vuelven locos. Cuando ya no hay solución, ¿a dónde lo mandan? Al manicomio, ¿no? Así muchos también, hay hermanos que también tienen esta alimentación de locura. Ahí lo vemos en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. También habla en Corintios, 1 de Corintios 1, 18. Mira lo que dice 1 de Corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, porque es poder de Dios. Usted ve a un hermanito predicando y se acerca a un hombre, mire, ese hermanito es loco, anda predicando, hablando de Dios, solo, nada más. Pero ¿qué dice la palabra? Porque para la palabra para ellos es un locura, a los que se pierden, hermano. Pero nosotros, dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, porque es poder de Dios. Aunque te diga loco, gloria a Dios. Loco por Cristo, como siempre digo. Porque Él no sabe, mi querido hermano. Asimismo, el alimento de la alegría y el placer. Te ve cuántos vemos aquí afuera. El alimento de la alegría y el placer de mucha gente, muchas personas que se deleitan en los placeres. Van a una fiesta y se van a disfrutarse, van a deleitarse, van a gozar, pero al momento, pero que se acaba. Pasó ese momento de la fiesta y el día siguiente está como si nada. Ese es el alimento de la alegría y el placer que ofrece este mundo. Santo al Señor, bendito sea su nombre. Por eso muchos son los que se pierden, hermanos. Por eso este es el alimento de la alegría y el placer que da este mundo. ¿Cuánto más que dice aquí? El alimento de la gran riqueza y la laboriosidad, dice, e inclinación al trabajo. Aquellos que quieren enriquecerse más y más. Quieren tener más de lo que tienen. Ese es el alimento de las grandes riquezas, como vemos a muchos ricos. Vemos cuántas empresas, y queridos hermanos, cómo se enriquecen. Pero esto algún día se terminará. Por eso nos dice el predicador, el rey Salomón, dice, lo que Salomón encontró, dice, que no proporcionaba, dice, un cumplimiento duradero. Ahí está en Eclesiastés. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés. Eclesiastés 1, vamos a leer el 7, y ahí nos pasamos al 17, 18 y el 12. Dice así:
Los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar donde los ríos vinieron allí y vuelven para correr de nuevo. Dice en el 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, como que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade la ciencia añade el dolor. Aquellos que se creen sabios, estos hombres, mi querido hermano, a veces pierden el conocimiento, se vuelven hasta locos. Mire cuántos científicos haber tenido la sabiduría, haber inventado muchas cosas, y ahora, ¿cómo están? Ya no se encuentran, otros están locos. ¿Por qué? Por mucha sabiduría solamente terrenal. Santo el Señor. Dice que eran aflicción de espíritu. Dice sufrimientos de dolor. ¿No? Esa es una aflicción que ellos tenían. Bendito sea su nombre. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes más. He aquí, esto también es vanidad. Todo es vanidad. Y querido hermano, de vanidades. Lo dice el predicador. Por eso dice, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Dice. ¿No? Mire, no. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Si es momentáneo nada más, se acabará, como dice, todo es vanidad. Mi querido hermano, santo del Señor. Y aún nos dice también en Eclesiastés capítulo 3 al 11, pero más lo que me llama la atención desde el principio, del 1 en adelante, cómo Dios todo lo hizo a su tiempo, a su tiempo preciso. Por eso el detalle aquí esta palabra dice, todo lo tiene a su tiempo, y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y querido hermano, cuando uno nacemos, algún día vamos a morir. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, mi querido hermano. Por eso él describe así su palabra, dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, dice, y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, dice, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso, bello, precioso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que se alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire cómo es Dios, mi querido hermano. Dios es un Dios perfecto, que lo hizo a su perfección, todo a su debido tiempo, mientras estamos aquí en esta tierra. Hay tiempo para todo, como dice la palabra. No, pero ese tiempo muchas veces no lo queremos, a veces ocupar lo que Dios nos quiere. Por eso dice, bendito sea su nombre, de entender la obra que Dios ha hecho desde un principio. Oigan, ¿cómo es Dios? Solo Él es el que sabe todas las cosas. Solo Él sabe todo lo que Dios ha creado, dado, mi querido hermano.
aún no podemos entender las cosas grandes de nuestro Dios que Él ha hecho. Pero Él nos ha dado contentamiento y eternidad en el corazón. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto le dan una ofrenda de aplauso? Mi hermano, santo del Señor. Entonces, esto es lo que decía el predicador Salomón. Lo que Salomón encontrarse dice que la proporcional dice al cumplimiento de estas cosas duraderas, mis queridos hermanos. Vamos a irnos ahora. Dice, no trabaje, dice, para dicho alimento. ¿Qué quiere decirnos? Dice, esto significa que no debemos, dice, hacer ningún esfuerzo para satisfacer a nuestras necesidades. Dice la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, un cristiano debe proveer a su familia, ¿no? Porque el que no provee, dice, a su casa, dice que es un incrédulo, ¿no? Así lo dice su palabra en 1 Timoteo 5, 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Qué tiene que ser el cristiano? Trabajar. ¿Para qué? Para que lleve el sustento a su casa, a su familia, a su hogar. Para que dé el alimento a sus hijos. Bendito sea su nombre. Tiene que proveer a lo suyo, dice. Mayormente para lo de su casa. Otros dicen que yo vivo por fe, dice. Pero si ando pidiendo, te dicen que es vivir por fe. Están negándola. No quieren trabajar. Se complican al poder buscar un trabajo. Santo el Señor. Por eso muchos dicen, por eso hay que estar atentos. Dicen, no, yo soy llamado por fe. Pero si ando mendigando, ando pidiendo el pirigüeño, de eso es llamado por fe. Por eso hay que, como dice la palabra de Dios, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué nos demanda la palabra del Señor? Que hay que trabajar. Aún Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. Mira lo que nos dice. 2 Tesalonicenses. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Aquellos que no les gusta trabajar, aquellos que no quieren trabajar, andan, dice, desordenadamente. No dice, ahí vamos a esto, lo que quiere el Señor. Ahí lo que quiere el Señor al decirnos. Trabajando en nada, sino entrometiéndose más lleno. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Si no trabajas, no comas. Pero algunos dicen de entre vosotros andan desordenadamente. Como les dije, aquellos que supuestamente que Dios les llamaba por fe, pero si andan pidiendo,
andan en su vida desordenadamente, ¿cómo estarán? Pero dice, trabajando, que dice, en nada, dice, no andan trabajando, andan ahí por la calle. Dice, entremetiéndose. ¿Qué quiere decir entremeterse? Dice, que no se metan donde no. Eso es entrometerse. Que no se metan, dice, en lo ajeno. Si ve usted una hermana ociosa, dice la palabra, y anda entremetiéndose en chisme, ¿no? ¿Qué hace esta? Se está entrometiéndose. ¿No? Entonces vemos así cuántas personas, cuántos aún de la iglesia mismo se andan entrometiéndose en la vida ajena, viendo, mire, vecina, que el marido le pegó a su esposa, se andan entrometiendo la vida. Por eso mire lo que dice en su palabra en 1 Timoteo 5:13. Ahí está. Dice, y también aprenden a ser ociosa. ¿Qué es una ociosa? Lo que no le gusta hacer nada, no le gusta trabajar. Dice, andando de casa en casa, y solamente ociosas, sino chismosas, entremetidas, hablando lo que no debería. Aquí en la iglesia se ve, hermanos, y anda viendo cualquier detalle. Uy, mire, lo que hay en la iglesia, van a chismosear, van a hablar. No se quieren quedar calladas. Entonces se entremeten, santo el Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 3 al 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose lo ajeno. Aquí nos da una exhortación Pablo en el versículo 12. Escuche, dice así: y a los que tal mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegamente coman su propio pan. Coman su propio pan. No le pidas. Trabaja. Sosegamente, ¿qué quiere decir? Sosiego, dice. Quietud, tranquilidad. Eso quiere decir sosegadamente, ¿quieres, hermano? Gánatelo, pero trabajando. No te metas en cuentos, no te metas en chisme, como dice la palabra. Mire cuando hermano le dice en 1 de Pedro 4:15. Dice 4:15, y así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o no entremeterse. Nuevamente la palabra de entremeterse en lo ajeno. ¿Qué quiere decirnos, mi querido hermano? ¿Qué quiere decir, iglesia del Señor? Si así que ninguno de vosotros, ustedes, padezcan de dolor. O sea, como homicidio, si tú ves a alguien, tú eres hermano cristiano, y si te juntas con otra persona, si aquella persona que le encontraron que estaba haciendo lo malo, ¿por qué? También te cogen también porque te juntaste con él, te entremetiste con él. Porque este ladrón, este malhechor, era un delincuente. Y así muchas veces nos confunden. Mira, el hermanito anda con ese hombre, te confunde.
Pero ¿qué dice la palabra? Así que ninguno de vosotros padezca. Mi querido hermano, no entrometernos, no metiéndonos en lo ajeno, en lo que no debemos hacer, en lo que no debemos actuar. Eso quiere decirnos la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto la alaban y bendicen el nombre de nuestro Dios? Pero eso hay que tener mucho cuidado. Juntarse con quién andas. A lo que venía, me trajo recordatorio cuando estaba yo con un compañero que andábamos de arriba hacia abajo. Andábamos por todos los lugares. Y siempre a él lo conocían como él era él. Yo aún vivo porque yo sabía cómo él era él. Pero antes, gracias a Dios, Dios me alcanzó. Yo lo vuelvo a topar nuevamente a mi compañero. Él no le gusta, su único vicio era el alcohol. Y yo le hablaba del Señor. Varón, le digo, yo te conozco, yo te quiero bastante, le digo, tú eres mi amigo, le digo así, que nos conocimos, íbamos al colegio juntos, todo. Y mira cómo estás, cómo te destruyes, cómo te acabas, cómo el alcohol te tiene así de esa manera. Y él me dice, no puedo dejarlo. Y yo le decía, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Para él todo es posible. Entonces, él me dijo, Ñaño, como él me quiere, como él me estima así, me dice, Ñaño, me dice, acompáñame a mi casa. Y yo, ¿qué hice? Fui a acompañar. Y lo fue a dejar donde él vivía. Y ahí me venía para mi casa. Muchas veces han de pensar, mira, como lo conocen alrededor de la gente por el barrio, mira, ahí también, te van a confundir. Pero siempre y cuando que no estés actuando. Por eso, mi querido hermano, santo el Señor nos da, santo el Señor, una advertencia y a la misma vez una exhortación. Habla aquí en su palabra. Santo el Señor. Y sigamos con esta bendita palabra. Bendito sea su nombre. Dice, si un hombre no trabaja, tampoco debe comer. Eso hablamos en el versículo de Tesalonicenses. Dice, pero que no lo hagamos sin descuidar la comida que perdura. ¿Cuál comida que nos dice el Señor? Es esta palabra que perdura. Dice, que dura mucho tiempo, subsistir, mantenerse en el mismo estado. Eso quiere decir perdurar, durar. Mi querido hermano, eso quiere decirnos el Señor. Dice que, pero lo que no hagamos sin descuidarnos la comida que perdura, que es la palabra de Dios. El alimento que perece debería ser, dice, nuestra prioridad, dice, en la vida. No solamente comer y dormir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 6:23? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas añadiré. Eso es lo que necesita la iglesia, necesita el pueblo de buscar esta comida que no piensa. Esta comida que perdura para vuestras almas. ¿Quiere, hermano? Busquemos a Dios, dice la palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios. También nos da otra lección. Mira lo que nos dice
En Lucas 10, 38, 42. Lucas. Santo, el tiempo vuela. ¿Cuántos están contentos? Santo, aleluya. Santo. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lo que Marta necesitaba, dice, aprender. En otra enseñanza del Señor. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual, sustentándose a los pies de Jesús, y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchas cosas que haceres, porque no podía sola. Se preocupaba, dice, con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Necesitaba ayuda esta mujer, porque estaba tareada de muchas quehaceres, de muchas cosas en la casa que tenía que hacer. Qué sé yo, cocinar, barrer, muchas cosas que la mujer hace en la casa. Pero ¿qué dice? Santo el Señor, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte que no le será quitada. Entonces miren, ¿no?, este ejemplo que nos va a dar el Señor. ¿Qué es un afán? Un deseo, dice, intenso de conseguir algo, o interés, o el empeño de hacer algo. No. Ahora, en estos tiempos, ya como se que termina el año, ¿qué hace el hombre, la mujer? Busca lo material, busca esto, la ropa. Ya se viene la Navidad, se viene diciembre. Tengo que comprar mi cachina para estar bien presentable. Se afanan, deseo, dice, intenso, dice, de conseguir algo. O el interés, el empeño de hacer algo. ¿Cuál es el interés? Aquellos que trabajan. Mira, tengo que hacer este cachorro. Necesito dinero porque quiero cubrir unos gastos. Hace el interés, el empeño de conseguir algo. Mi querido hermano, y se descuidan a veces incluso. Y a veces no venimos. Porque buscan el interés de ellos mismos. Buscan el empeño. Voy a tener dinerito. Tanta vez no va a pasar, chico. Busca sus propios intereses. Así le pasó a esta mujer Marta. Esta mujer Marta estaba afanada. No sabía qué hacer, muchas cosas que ella tenía, estaba atolondrada en la casa. Pero María dice que comió la buena parte. Eso debemos nosotros. La buena parte de Dios, la palabra. Gloria a Dios por la ropa, mi hermano. Gloria a Dios por el trabajo que tú tengas, pero no te descuides de Dios. No pongas prioridades en otras cosas, que en vez de venir cuando hay culto, no quieres. Santo es el Señor. Te desempeñas, te enfocas en otras cosas y dejas a un lado a Dios. Ponemos la mirada en cosas terrenales, pero no ponemos la mirada en Cristo Jesús. Por eso se enfocaba, Marta se enfocaba en los quehaceres de su casa. Pero María fue la obediente, escuchó, escogió la buena parte.
Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Cuántos alaban y bendicen el santo nombre de nuestro Dios? Así está la iglesia en estos tiempos, mi querido hermano. Así vemos muchas iglesias, solamente buscan el interés de ellos mismos. Así como estos hombres, la gente le seguían, vamos donde Jesús, que ahí está el pan, vamos allá a los milagros que Él nos puede sanar. Así buscaban interés, pero no el interés, no la comida que permanece. Santo es el Señor, alabado sea su nombre. Glorioso eres tú, Señor. Alaba, alaba. Y sigue diciendo, muchas personas gastan mucho tiempo en energía, en dinero, en alimentos y ropas que pronto perecerán, se acabarán. Nada de ese todo se termina. Porque dice Jesús quiere que la gente dirija los esfuerzos de su vida hacia la comida que permanece. Eso es que esta comida seamos más alimentando las cosas, que nos nutrimos más de esta comida, de su palabra. Eso quiere decir. Alabado sea su nombre. Segundo punto, la comida que permanece. ¿Qué comida es esta? Es la palabra de Dios, por el cual el hombre vive verdaderamente. Vemos en Mateo 4:4. ¿Qué nos dice Mateo 4:4? Ya lo sabemos, mi querido hermano, que es lo que nos dice Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿De cuál? De uno mismo. ¿De cuál? Esta palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el pan que debemos comer, mi querido hermano. Santo es el Señor. Cuando digo que no solo de pan vivirá el hombre, querido hermano, necesita un esfuerzo, mi querido hermano. Recuerde que Jesús lo hizo. Él ayunó 40 días. No, ayunó 40 días. Y mucha gente, aún en la iglesia del Señor, no quieren ayunar. Quieren solamente comer este pan, llenar su vida. Pero no queremos ayunar. Por eso, mi querido hermano, no solo de pan, sino de una palabra que el Señor usa. Que sí se puede ayudar, sí se puede, ¿se sabe qué? Señor, voy a hacer un esfuerzo, voy a ayudar para buscarte más de ti, para que tú me des más lleno del conocimiento de tu palabra. Se puede hacer. Pero está en uno mismo, si te lo hace, no hace. Y eso el Señor me estaba diciendo.
hermano santo Señor. Y muchas veces el pueblo no le gusta pagar un precio, no le gusta ayudar. Porque muchas veces, ¿no? Si ayuno, me voy a enfermar. ¿Acaso el Señor lo mandó para estar enfermo? No, mi querido hermano. ¿Enfermo para quién era? Para aquellos que no conocen al Señor. Mi querido hermano. Aquellos que se revuelcan en el pecado. Tenemos oración. Podemos ayudar. Mi querido hermano. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo. Sino que también nosotros también pongamos nuestra parte. Y si se puede, pretende uno mismo, si que lo quiere hacer. Pero el que no quiere hacer, va a seguir alentándose nada más en el pan. Pero no. Santo el Señor, bendito sea su nombre. Así, mi querido hermano, como les dije, que por lo cual el hombre vive verdaderamente, porque vive por el pan terrenal, nada más. Pero ¿qué nos dice el Señor? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, mi querido hermano. Dice que atesora más a Job que la comida de su vida. Otra comida está hablando terrenal. Necesaria. Ahí está, vamos a irnos a Job 23, 12. Bueno, nos vamos a quedar por el momento aquí, porque el tiempo vuela, mi querido hermano. Santo es el Señor. Hay que ser justo. Dios es un Dios ordenado, Dios no es Dios de orden, mi querido hermano. Hay que respetar a lo que viene. ¿Sí? Si Dios lo permite, continuamos con la próxima semana. Sí. Señor, vale. Si te queremos, hermano, vamos a ponernos de pies. Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios Todopoderoso, Señor Dios Padre. Gracias te damos, mi Dios amado, Señor, bendito mi Dios, nuevamente por esta tarde, aún por el tiempo que tú nos has dado, Señor. Padre, mi Dios amado, Señor, gracias, Señor, por recibir tu palabra, Señor, aún mi vida, Señor mío, Padre, que tú harás, Señor, y seguirás haciendo, Señor, Padre. Ahí, mi Dios, Padre, guárdanos, cuídanos, Señor, y que tu palabra siempre ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.